vamos a trabajar en historia, aportes de América al mundo europeo. ¿Qué significa esto? Vamos a conversar del tema. América aportó a Europa numerosos especímenes vegetales y animales, además también de minerales, que enriquecieron el patrimonio cultural del viejo continente. Por ejemplo, vamos a empezar con los aportes vegetales primero. Entre los vegetales llevados a Europa tienen especial importancia la papa, el maíz, ya que eran alimentos básicos de la población. ¿Ya? Nos dicen aquí, miren, ojito, ojito, la papa fue llevada a Europa muchos años después de la conquista. El maíz también fue uno de los productos de América que América aportó. A ver, vamos a hablar sobre la papa. Primero, recordemos que la papa es un alimento muy balanceado, muy importante en nuestro Perú, ¿no? Entonces, como nos dice aquí, ¿cuáles son los alimentos, los más importantes que eran, ¿no?, básicos de aquella población? Eran la papa y el maíz. Hablábamos de la papa, ¿no? La papa fue cosechada y la llevaron después de muchos años de la conquista, ¿no? Las llevan a Europa. Miren, acá tenemos, por ejemplo, los vegetales o los alimentos que producimos, ¿no? Mira, que se aportó, que se llevó a Europa. Teníamos la papa, la yuca, el frijol, maíz, camote, el zapallo. Fueron aquellos vegetales llevados a Europa, ¿ya? Ahora, vamos a hablar sobre los aportes animales. Vamos a hablar sobre los aportes animales. Ahora, miren, aportes animales. Entre las especies animales que fueron llevadas a Europa, destacaron los auquénidos. ¿A qué nos referimos con respecto a los auquénidos? Estamos hablando de ¿quién? De la alpaca, la llama, la vicuña. Son los auquénidos. Ahora, además de estos animales, también fueron llevados el cuy y el pavo. Cuando hablamos de la alpaca, la alpaca produce una lana sedosa de gran demanda en el mercado internacional, con el que se confeccionan los casimires más finos de todo el mundo. Estos animalitos, tanto la alpaca como la llama, que se les extrae su lana. Y con eso, ¿qué es lo que realiza? Realiza las chompas, ¿no?, las bufandas, los gorritos para abrigarnos. ¿De dónde? De la lana de estos animalitos, ¿no? Primero los recortan y luego tienen un proceso, ¿no? Van a ser llevados y realizar un proceso, y así después sale la lanita fina y así se tejen las chompas, las bufandas, los gorritos, ¿ya? Entonces, estos animalitos también fueron llevados a Europa, fueron los que más destacaron, ¿no? Los que más destacaron y fueron llevados ¿a dónde? A Europa. Y también, como les dije, el cuy y el pavo. Miren, el pavo es un aporte de América Central. Ojo, el pavo fue un aporte de América Central y también tiene una gran demanda en la cocina internacional. Cuando estamos hablando del pavo, mayormente el pavo, ¿en qué momento lo consumimos? Diario, no, porque el alimento que consumimos diario mayormente es el pollo. La mayoría de gente compra pollo, el res, cerdo. Pero el pavo mayormente se consume el día de Navidad, de Año Nuevo, ¿no? Que las personas casi la mayoría que hacen comprar para poner su pavo al horno, ¿no? Pero en estos tiempos acá nos indican que el pavo también fue un aporte, pero fue de América Central. Y tiene una gran demanda también en la cocina internacional. Es muy delicioso, ¿no? Pero mayormente lo consumimos ¿en qué mes? En el mes de diciembre, ¿ya? Ahora, vamos a hablar sobre aportes de minerales. Dice, entre los minerales de América que aportó a Europa están el oro y la plata. El oro y la plata, los que fueron llevados en lingotes, en barra, en galones españoles, ¿ya? Este famoso aporte revolucionó la economía del mundo europeo, ¿ya? Recordemos, miren, acá tenemos los lingotes de oro y de plata que fueron llevados, ¿no?
como nos dice acá, fueron llevados en lingotes, en barras, para así ellos trabajarlo, ¿no? De acá, de nuestro país. Entonces, ya sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de los aportes vegetales, a qué nos referimos. A la papa y el maíz fueron los alimentos que más importancia tuvieron, que se llevaron con más frecuencia, ¿no? Que fueron los primeritos a llevar. ¿Ya? Y como recuerdan una clase que habíamos hablado que la papa es oriunda de quién, de nuestro país, de Perú, es de nosotros, es muy rica y tenemos variedades de papa, la papa negra, la rosada, la amarilla, la blanca, la guairo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es un alimento de nosotros los peruanos. ¿Y qué pasa? Que fue llevada hacia Europa. Como les dije, el maíz también fue un aporte, ¿no? Uno de los alimentos que fue llevado, ¿a dónde? A Europa. Cuando hablamos de los animales, tenemos a los auquénidos, que son la llama, la vicuña, la alpaca. También tenemos al cuy, al pavo. El cuy es un animal muy delicioso, si lo sabemos preparar. Es un animal muy rico y nutritivo, además de todo esto. Y como hablábamos de la alpaca, ¿qué hacíamos? Nuestras chompas, nuestras gorritas, nuestras bufandas para abrigarnos, que ya está haciendo frío, ¿ya? Y cuando estábamos hablando de los aportes minerales, ¿a qué nos referíamos? Nos referíamos al oro y la plata que fue también llevada, ¿no? Miren, acá tengo una llamita que dibujé, más o menos, pero ya al menos, ¿no? Ustedes me pueden entender. Entonces, la clase de hoy fue de que estábamos hablando de los aportes a Europa, ¿no? Tanto vegetales, animales y minerales que enriquecieron el patrimonio cultural del viejo continente de Europa, ¿no? Cuando estábamos hablando de Europa. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido la clase de hoy. Acordémonos que trabajamos aportes vegetales, aportes animales y minerales que fueron llevados a Europa. A ver, vamos a trabajar. Muy bien, quiero que me trabajen y me copien en su cuaderno. Ahora, aportes animales, aportes minerales, aportes animales. Muy bien, chicos. Entonces, lo que me van a trabajar de la tarea, ¿qué es lo que me van a hacer de la tarea? La tarea va a ser realizar, ¿no? Primero, número 1, me vas a mencionar cuáles son los aportes de América al mundo. ¿Cuáles son los aportes de América al mundo? Eran 3, recuerden. ¿Qué especies vegetales fueron de mayor importancia, ¿no? ¿Qué especies vegetales fueron de mayor importancia y llevados a Europa? Número 3. ¿Cuáles fueron los minerales que fueron llevados en lingotes hacia Europa? ¿Ya? Y 4, me vas a ilustrar el tema. Quiero que me dibujes bonito los vegetales, así como la misa está dibujando, así como la llamita, como he dibujado los vegetales de la misma forma. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, espero que hayan entendido. Les mando muchos besitos. Ya estamos conversando. Por favor, mándenme sus tareas. Quiero que se cuiden y no salgan de casa, porque todavía tenemos para rato en esto, chicos, ¿ya? Les mando muchos besos, cuídense. Gracias.